Hola amigos, este es un canal espiritual y hoy vamos a hablar de la supraconciencia. ¿Qué es la supraconciencia? ¿Cómo alcanzarla? Y si se llega a alcanzar, ¿cómo afecta a nuestra vida y qué beneficios tiene? Pero lo que mucha gente desconoce, ¿a qué sabiduría te puede llevar la supraconciencia? Interesante vídeo el de hoy. Soy el niño. Comenzamos. ¿Qué es la supraconciencia? La supraconciencia es una forma de conciencia que va más allá de la mente y el cuerpo. Es como entrar en un nivel mental superior, una elevación de conciencia. Es conectar con nuestro yo interior más profundo, con nosotros mismos y con el todo, dejando atrás egos y abriendo nuestra mente. Es intentar conectar con algo superior a lo terrenal y el ojo humano no puede apreciar, algo más allá de la vida, del cuerpo, fuera de la lógica. Muchas personas desean llegar a alcanzar la supraconciencia y yo les puedo aconsejar. Ahora vemos. Yo empecé con este canal como misión espiritual de vida, para ayudar a las personas a saber, a conocer, a despertar. Soy medium, pero me dijeron que soy un mensajero, y llevo dando el mensaje durante varios años. Mi misión es hablar a la gente. En estos últimos años ha habido en las personas un despertar espiritual. El interés por querer conocer el porqué de las cosas, por qué vivimos, conectar con el universo. Está habiendo un despertar a conocer la verdad y ver más allá de lo que nos condiciona el día a día y del bucle en el que estamos inmersos en nuestra vida muchas veces. Querer llegar a esa conciencia es maravilloso y les animo a conseguirlo, pero ¿de qué manera se puede conseguir? ¿Cómo alcanzar la supraconciencia? Alcanzar la supraconciencia no es algo que ocurra de manera instantánea. Requiere práctica y dedicación a través de métodos como la meditación, la reflexión y estar abierto a la espiritualidad. Les voy a decir qué técnicas nos ayudan a calmar la mente, elevar nuestra vibración y abrirnos a niveles superiores de percepción. La meditación. La meditación es una de las herramientas más efectivas para acceder a la supraconciencia. A través de la meditación, entrenamos nuestra mente para entrar en ese estado de concentración, permitiéndonos anular el ruido mental y conectar con nuestra esencia más profunda. La contemplación. Reflexionar sobre ideas espirituales o filosóficas nos ayuda a expandir nuestra mente y abrirnos a nuevas perspectivas, facilitando acceder a la supraconciencia. Las personas que van abriendo su mente desarrollan la intuición y esta es una comunicación con nuestro guía superior. ¿Cómo afecta nuestra vida y sus beneficios? Vivir en este estado de conciencia tiene numerosos beneficios para nuestra vida diaria y nuestro bienestar general. Paz interior. La supraconciencia nos brinda una paz interna, independiente de las circunstancias externas. Claridad mental. Nos ayuda a ver la vida con mayor claridad, entendiendo el propósito y el significado de nuestras experiencias. Accedemos a una sabiduría que nos ayuda en nuestra vida personal y profesional. Conexión. Sentimos una conexión profunda con los demás y con el universo, fomentando la compasión, la bondad, el amor. Alcanzar esa elevación va ligado necesariamente a la elevación espiritual de la persona y a su cambio de comportamiento con los demás en su vida. La vibración que debe alcanzar es la del amor. ¿De qué vale alcanzar ese estado de conciencia, de conocimiento, si no lo transmite en actos hacia las demás personas, hacia el mundo? Una persona que llega a ese estado de conciencia necesariamente debe reaccionar y vivir su presente acorde a los valores que ha adquirido por ese conocimiento.
Les va a ocurrir que van a estar en paz con ustedes mismos y algo o alguien vendrá a cambiarles su estado a negativo. Esto es normal que ocurra. Pero tener estos conocimientos les hará ver las cosas diferente, desde otra perspectiva, y si tienen esa facilidad de relajarse, podrán calmarse, respirar y obrar acorde a su superioridad moral. ¿A qué sabiduría te puede llevar la supraconciencia? Te lleva a un estado de conciencia por encima de la mente, del cuerpo e incluso de la muerte. Es darse cuenta de lo que es real. Humildemente y sin que me malinterpreten, se desea alcanzar la supraconciencia para llegar a adquirir los conocimientos que les llevo 5 años queriendo enseñar en mi canal. ¿Por qué vivimos? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Hay algo más que al humano se le escapa? Los porqués. Pero como siempre les digo, si llegan a esa elevación, cada cual sabrá la verdad en su interior. ¿Qué hacer con estos conocimientos? Está muy bien querer encontrar esa conexión espíritu-cuerpo-mente, pero piensen, nosotros no somos monjes budistas y yo tampoco quiero esa vida porque he venido a hacer cosas y a progresar. Mi consejo es que no estén metidos solamente en sí mismos, en su meditación, y lo que les ocurra a los demás sea secundario. Pueden meditar cuando sientan que lo necesitan para encontrar ese equilibrio o regular su estado anímico, pero después sería conveniente usar lo aprendido. A mi entender, el principio que deberíamos valorar debería ser: eleva tu conciencia para poder ayudar al que no ha conseguido elevarse todavía. Ahí reside más amor que en un acto de elevación individual. Si se ponen a meditar y no llegan a conseguir elevar tanto su conciencia, que no les importe, obren con bondad en su vida y esa elevación llegará a su debido tiempo. Lo que les intento enseñar es para que algo en ustedes haga un clic y vean la vida diferente, puedan vivir su vida con otra perspectiva y puedan aprovechar su tiempo aquí. Este es el cometido, abrir la mente y ver la verdad. Hay personas que usan la meditación y encuentran una relajación tal que pueden llegar a captar o sentir una mejora en su estado anímico y llegar a percibir lo que despiertos no logran. En conclusión, la supraconsciencia es un estado que nos permite trascender mentalmente, rebasando nuestras limitaciones y conectar con una fuente pura de sabiduría y amor. Les animo a que vean la enseñanza espiritual que les brindo en mi canal y podrán acceder a este estado de conciencia con más facilidad, al saber que somos espíritus encarnados y que podemos llegar a conectar con el otro lado al alcanzar ese estado de conciencia. Espero les haya gustado y me hayan entendido. Un saludo a todos.